Audiolibro La tienda del corazón, del pastor Okso Par, capítulo 1. Si tan solo pudiera controlar mi corazón. Justo cuando el continente americano comenzaba a formarse, los ingleses abordaron barcos y cruzaron el océano Atlántico hasta encallar en el nuevo continente. Se asentaron en las regiones orientales del país. La historia actual es otra. Las desbordantes autopistas de Estados Unidos lucen muy bien organizadas. Hoy en día, las vías corren horizontalmente desde el sur, como la I-10, la I-20 o la I-90, y verticalmente desde el oeste, como la I-5, la I-15 o la I-95. Sin embargo, desde el inicio de todo, América era únicamente un vasto y llano pedazo de tierra. Por lo general, la gente se reúne en el lugar donde planea asentarse, pero en el caso de Estados Unidos, las personas se adentraron en varias regiones. En ese entonces, los caballos desempeñaron un papel esencial para los colonizadores, ya que no había carros ni automóviles. Así pues, fueron el medio de transporte principal y de no haber existido, el progreso no hubiera sido posible. Primero que nada, los colonos descubrieron a los caballos salvajes en los campos. Deseaban capturarlos y utilizarlos para trasladarse pese a la complejidad de la tarea. Para intentar capturarlos, se acercaron a ellos lazo en mano. ¿Pero acaso sería posible sujetar a estos corceles en un solo intento? Quizás en 10 o en 20 intentos. Esta vez casi rodeamos el cuello del caballo con el lazo. Seguramente repitieron esto 30, 40 o innumerables veces, pero con el paso del tiempo lograron capturarlos. Después de la captura, el potro entraba en pánico y comenzaba a trotar y a dar saltos bruscos. Los jóvenes se sujetaban a las cuerdas enlazadas alrededor del cuello del caballo y corrían junto con él. Algunas veces caían sujetando las cuerdas o eran arrastrados por el potro. En otras, los pateaba mientras oponían resistencia y los hería. Finalmente, hombre y caballo por igual terminaron exhaustos y, al caer la noche, aquel era amarrado a un gran árbol. Esto se repetía día tras día hasta que el corcel llegaba a su límite y se cansaba. Entonces, el hombre le ofrecía agua, zanahorias y otros alimentos. He aquí el inicio de la domesticación. A través de estos forcejeos, el caballo se dio cuenta de que cualquiera que fuera su esfuerzo no podía vencer al hombre por sí solo, por lo que comenzó a obedecerlo y seguirlo. En este proceso, hombre y caballo se desarrollan en cercanía. En algunos casos, incluso llegó a formar parte de la familia. Cuando una persona monta un caballo, reconoce lo que su amo intenta hacer y se mueve de acuerdo con sus indicaciones. Así es como los primeros colonizadores atraparon caballos salvajes, los domesticaron y los cabalgaron. Asimismo, marcaron rumbos nuevos en el vasto territorio de Estados Unidos, de este a oeste, cubriendo casi 4.500 kilómetros de distancia. Hay quienes afirman que el caballo contribuyó sin igual al auge del crecimiento de la industria estadounidense. Una vez domados, vacas y caballos pueden ser de gran utilidad. Aún más que estos animales, es sumamente importante domar nuestro corazón. La mayor dificultad que enfrentan las personas radica en lidiar con los problemas del corazón. Es el corazón el que conduce la vida, pero si se comporta como caballo salvaje, no puede ser controlado. Ahora bien, si el corazón hace lo que uno desea, entonces podemos vivir felizmente y sin problemas. Pero no basta con desearlo. Las personas piensan, debería hacer esto, pero el corazón lleva una dirección completamente distinta. Un corazón sin domar hará cualquier cosa que desee y terminará por arruinarnos la vida. Surgirán graves problemas, porque cuando un corazón sin domar es liberado, corre por todos como un caballo salvaje. El éxito en la vida no depende de cuán bien nos vaya en la escuela ni de nuestras capacidades. El éxito en la vida
no se define por poseer hermosas casas o bonitos carros. Si el corazón no se controla, no importa cuánto dinero generemos, no importa cuán bonitas sean nuestras casas o nuestros autos, no importa cuán bonito sea la esposa o cuán atractivo sea el esposo con quien contraigamos matrimonio. Tarde o temprano perderemos todo de la noche a la mañana. Por desgracia, las personas estudian con esmero y aprenden muchas cosas, pero no saben cómo doblar el corazón. Aun cuando saben que no deberían hacer ciertas cosas, se dejan llevar por lo que les dicta el corazón, y en ocasiones su vida se torna miserable. Ya hace tiempo, mientras daba una conferencia en Pekín, China, la madre de un estudiante vino a mí y dijo: «Pastor, mi hijo golpeó a su profesor en la escuela. ¿Por qué haría algo así? Ni siquiera un animal haría algo así. Golpear a su propio profesor, a la persona que le enseña. ¿Cómo es que un hijo de mi sangre pudo hacer algo así? No tengo idea». Sonreí y respondí: «No fue tu hijo quien lo golpeó». «Claro que sí, fue él. Todos sus compañeros lo vieron. Lo golpeó porque el profesor se enojó con él en clase». «No», repetí. «Eso fue lo que pasó y tengo pruebas. Estoy diciendo la verdad». Eso no fue lo que sucedió. Escucha con atención y te explicaré. Supongamos que a un estudiante le gusta jugar en la computadora. Ok, mi hijo también juega mucho en las computadoras. Comienza a jugar porque lo desea y mientras juega se dice a sí mismo: «Ya pasó una hora. Debería parar ahora y hacer ejercicio». Sí, dice esto y deja de jugar. Entonces es un estudiante íntegro. Pero si no deja de jugar en la computadora, algo extraño comienza a suceder en su corazón. «Ya llevo 4 horas jugando en la computadora, ya jugué demasiado y si sigo así, me atrasaré en la escuela. ¿Será que podré graduarme? Debo parar». Eso es lo que le dice a la mente e intenta dejar el juego, pero no lo logra y sigue jugando. Si puede controlar su propio corazón y a su vez jugar cuando lo desea, pero dejar de hacerlo cuando no, problema resuelto. Por el contrario, aunque intente no jugar, cierto poder en su corazón lo arrastra con fuerza para que siga jugando. Entonces, aunque ya no quiere jugar, ese poder lo arrastra para que continúe. Si tu hijo disfrutó al golpear a su profesor, entonces sí fue tu hijo quien tuvo la culpa. Pero si cierto poder en su interior lo orilló a enojarse tanto que le pegó a su profesor, entonces no fue culpa de tu hijo. Si es realmente mi corazón, entonces mi corazón debería actuar acorde a mis deseos. Sin embargo, cierta fuerza en nuestro corazón lo aparta de nuestra propia voluntad. Cuando la gente juega en la computadora piensa: «Esto es lo que mi corazón quiere hacer». Si en un acto desconsiderado le restaran importancia a esta situación, nunca lo sabría. Pero al reflexionarlo profundamente, se puede afirmar que no es lo que el corazón desea. Al principio, deciden jugar en la computadora, pero cuando quieren parar, ya no pueden. Dicen cosas como: debo parar, pero no lo logran. Una niña de tez muy blanca que asistió al World Cup Camp, fomentado por la Fraternidad Internacional de Jóvenes, estudiaba en una renombrada universidad, pero era totalmente adicta a los videojuegos. Me comentó que en alguna ocasión había jugado durante 37 horas consecutivas sin parar. No podía creerlo. ¿No dormía durante 37 horas? ¿Ni siquiera probaste bocado? No se había preparado en la escuela durante 6 meses por jugar así. Preparaba su mochila todas las mañanas y pretendía que iba a la escuela. Se despedía de su familia, salía de la casa y se dirigía directo al lugar de videojuegos donde se pasaba todo el día jugando. Regresaba a casa en la tarde como si hubiera ido a la escuela. Después de 6 meses, sus calificaciones eran un desastre. No debería hacer esto. Si sigo, no podré graduarme. Debo ir a la escuela. Tengo que ir a la escuela, pensaba. Trataba una y otra vez de conservarse de ir a la escuela. Hoy tengo que ir a la escuela, se decía a sí mismo en la mañana. Incluso se subía al camión para ir a la escuela, pero justo 2 paradas después se bajaba del camión y una vez más
se encontraba dirigiéndose al cuarto de juegos. Cuando escuchas las historias de estos estudiantes puedes ver el flujo de su corazón. No hay duda que tienen voluntad, pero si eso fuera suficiente, entonces el corazón fluiría en esa dirección. Sin embargo, en realidad, el corazón de la gente fluye en dirección opuesta. Fluye contra el deseo de abandonar los videojuegos, porque las ganas de jugar son más fuertes. Aun cuando estas personas se dicen constantemente, si sigo no podré graduarme de la universidad. No debería hacer esto o me meteré en un problema. Si se siguen dejando llevar por esa fuerza más contundente. Existen principios básicos que gobiernan las fuerzas. Si la fuerza más poderosa lleva hacia un lado y la más débil lleva hacia el otro, la más fuerte seguramente arrastra a la débil. Por ejemplo, supongamos que un carro tiene 500 caballos de fuerza y otro solamente tiene 100 y se atan entre sí con una cadena. Si ambos carros son conducidos en dirección opuesta, entonces el carro con el menor caballaje será arrastrado. De igual forma, nos vemos derrotados en algunos temas no por falta de determinación o por fuerza de voluntad, sencillamente porque una fuerza más poderosa en nuestro corazón nos impide avanzar y nos orilla a tomar decisiones distintas. En tal caso, seguramente es un corazón ajeno el que aparta a las personas de lo que le dicta su voluntad y deseo. Sin embargo, la mayoría de la gente se decepciona cuando piensan que esa fuerza es su propio corazón, pues proviene de su ser interior. Si tal fuerza poderosa se limitara únicamente a darnos órdenes como «compórtate así», pronto nos daríamos cuenta que no es nuestro corazón. Sin embargo, cuando hacemos cosas malas, a menudo decimos «¿Por qué soy tan mala persona? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué desobedecí a mis padres?». Se llenan de arrepentimiento cuando en realidad, al no tener corazón para actuar de esa forma, ignoran que no fue su propio corazón el que los orilló a hacer tales cosas. La gente que desea terminar la escuela y mejorar solo quieren jugar en la computadora un rato y luego detenerse. Por tal motivo, si sigue pasando todo el tiempo jugando, significa que cierta fuerza los será arrastrado. Nuestra vida mejora muchísimo cuando conocemos el mundo del corazón. Les voy a hablar ahora de un estudiante que conozco. Parte del cerebro de su madre murió después de sufrir un infarto cerebral cuando tenía 20 años. Como resultado, desarrolló una discapacidad visual. La mayoría de las personas piensa que vemos con los ojos cuando en verdad estos reciben señales de luz que transmiten al cerebro, el cual las interpretan para que distingamos lo que vemos. En el caso de la madre de la alumna, sus ojos podían recibir las señales de luz y reenviarlas correctamente, pero la función del cerebro que procesa dicha información estaba atrofiada. Como consecuencia, todo el mundo de la señora cayó en completa oscuridad. Perdió la vista a la corta edad de 20 años, lo que le producía enorme dolor e inmensas dificultades. En varias ocasiones contempló la idea de suicidarse y por su mente pasaron muchos pensamientos complejos, pero siempre llegaba a la conclusión de seguir viviendo. Fue entonces cuando ingresó en una escuela para ciegos donde aprendió a cruzar la calle y a leer en braille. Aprendió a dar mensajes para ganarse la vida, pues es un tipo de oficio al que podía dedicarse con las manos sin tener que usar la vista. En Corea hay mucha gente ciega que trabaja como masajista. Fue así como desde los 20 años esta joven mujer comenzó a vivir en medio de la soledad y tristeza. Mientras asistía a la escuela para sobrevivir, conoció a un hombre en una situación similar y comenzaron una relación. Se enamoraron el uno del otro, contrajeron matrimonio y años más tarde tuvieron a su primera descendiente, su hija, la estudiante a la que me refiero. Lamentablemente, se divorciaron tan pronto su hija nació. Tras el divorcio, no había manera de que esta madre invidente pudiera criar a su pequeña criatura sin ayuda, por lo que acudió a sus parientes y les ofreció el dinero que había juntado como masajista para que criaran a su hija. Sus parientes recibieron con agrado el dinero, pero con poco entusiasmo a la niña, pues no es fácil criar a un recién nacido.
Fue así como era maltratada y creció brincando de la casa de un pariente distante a otro. Al principio no se daba cuenta de lo que estaba viviendo debido a su corta edad, pero conforme creció se volvió consciente de su situación. ¿Por qué tengo esta vida tan miserable? Otros niños crecen al lado de su madre y de su padre. ¿Por qué no puedo vivir con mi mamá? ¿Por qué tengo que ser maltratada por otros y sufrir constantemente? La ira y el enojo comenzaron a inundar su corazón. Todo es culpa de mi madre. Si no podía cuidarme, ¿por qué me dejó nacer? Me hubiera abortado o enviado a un orfanato. El corazón de esta estudiante albergaba mucha desconfianza contra su mamá, rencor contra sus parientes y resentimiento contra la sociedad. Todo fue en aumento hasta que terminó por consumir su corazón. Su vida comenzó a moverse en una dirección desordenada. En nuestro cuerpo tenemos huesos estructurados. Los tendones y ligamentos mantienen unidos nuestros huesos. Los ligamentos y tendones se debilitan conforme envejecemos y los huesos se dislocan cuando practicamos deportes extremos. El corazón de la gente necesita algo que lo mantenga unido, como los ligamentos que mantienen unidos a los huesos. Una familia feliz, los eventos alegres y la esperanza sostienen el corazón y lo mantienen íntegro. Sin todo ello, el corazón se derrumba con rapidez. El cálido amor de la madre, el profundo amor del padre y los amigos son esenciales para poder compartir el corazón. Para la desdicha de la mayoría de las personas, la fuerza que los une a su corazón es muy débil. La estudiante pensó que era una niña abandonada y que nadie la quería, y entonces llegó a la conclusión de que todo era culpa de su madre ciega. Su corazón se inclinó hacia esa dirección y se dejó consumir por la amargura y el resentimiento contra su madre. Mamá, tú eres la que está ciega. ¿Por qué soy yo la que está sufriendo? ¿Por qué me desprecia tanto? ¿Por qué soy yo la que atraviesa todas estas dificultades? Fue creciendo, entró a la preparatoria, comenzó a beber y a hacerse de malas compañías y su vida se volvió más dura y rebelde. De todo culpaba a su madre. Se dicen que el corazón es como el agua. El agua de lluvia que cae de la montaña fluye hacia abajo, formando riachuelos que descienden hasta formar un río. Por último, los ríos se encuentran y desembocan en el mar. El corazón de la gente fluye de forma similar. Así como el agua desciende de arriba abajo, el corazón busca dónde encontrar amor. Al bloquear un canal, el agua ya no puede fluir. El corazón se comporta igual, no fluye cuando se levantan muros a su alrededor. Esta estudiante levantó un muro en su corazón en contra de su madre. Conforme fue creciendo y comenzó a vivir con ella, lo único que salía de sus labios eran quejas y resentimiento, pese a que vivían bajo el mismo techo y comían en la misma mesa. ¿Por qué me tuviste? ¿Por qué no me mandaste a un orfanato? Decía esas cosas y ataba a su mamá. Tampoco consideraba nada al recibir el dinero que su mamá ganaba con tanto esfuerzo y se lo gastaba en beber con sus amigos y otras cosas. Estudiaba artes en la universidad y el rencor y resentimiento que albergaba contra la vida no desaparecía. Con el paso del tiempo se hartó de estudiar, solo deseaba morir. En su deseo de abandonar su situación y buscando darle un giro radical a su vida, vio una convocatoria del programa de voluntarios al extranjero de Good News Corporates. ¿Irme de voluntario al extranjero? Posiblemente alguna parte de mí podría cambiar si me voy a otro país. Deseaba reevaluar el curso actual de su vida y experimentar un nuevo mundo. Fue así como se registró inmediatamente para ser voluntaria y después de completar la capacitación partió a Tanzania, a África. Si me rodeo de gente que no sepa absolutamente nada de mí, quizás sienta más paz en mi corazón y mi vida cambie, y partió con esa esperanza. Sin embargo, siguió enfrentando dificultades en Tanzania. En casa se quejaba amargamente de su mamá, pero allá no había otros adultos. Ahora tenía que compartir su hogar con los voluntarios de Good News Corps, donde constantemente había choques y conflictos. Un buen día ya no pudo contenerse más hasta que dijo: «Voy a renunciar, regresaré a Corea», y empacotó sus cosas. En ese momento, la esposa del director de Good News Corps, quien guiaba a los voluntarios, habló con ella. «¿Qué sucede? Dímelo.
pedía solícita a la esposa del director. No pasa nada, contestó la chica. ¿Por qué te enojas y dejas de hablar cuando hay problemas? Si te sientes mal, solo tienes que decirnos qué te incomoda para que podamos ayudarte. ¿No sería más fácil si nos ayudáramos unos a otros y compartiéramos lo que sentimos? Señora, ¿acaso algo va a cambiar simplemente por decir lo que siento? Si conozco tus problemas, puedo ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Realmente desea ayudarme? Solo quiero morir. Si quiere ayudarme, ayúdeme a matarme. No puede hacer eso, ¿verdad? ¿Lo ve? Puras mentiras. Cálmate, por favor, y hablemos. Hablemos de esto y encontremos una solución. Dime qué te sucede. Esa chica era la persona en la que se había convertido y comenzó a gritar y sin siquiera darse cuenta sacó el secreto que estaba guardado. ¿Pero qué sabe usted de mí? ¿Qué le hace pensar que puede ayudarme? ¿Acaso sabe qué tipo de persona soy? Soy hija de una ciega. Mi madre está ciega, no puede ver. ¿Sabe lo que significa ser hija de una persona ciega, señora? Si no lo sabe, ¿cómo pretende ayudarme? Y siguió sacando todo lo que aquejaba su corazón. La esposa del director no pronunció palabra alguna hasta que, después de un buen rato, se aproximó a la estudiante, la tomó de la mano y la abrazó. Entonces le dijo: «Debió haber sido muy difícil para ti. Has sufrido bastante. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes? Te pudimos haber ayudado, de corazón a corazón». La señora se portó de tal manera amable que la chica ya no pudo seguir gritando más. Se había quedado sin palabras. Después de un breve momento, la esposa del director comenzó a hablar. «Tu madre perdió la vista por un infarto cerebral cuando tenía 20 años, la edad más o menos que tienes tú ahora. De la noche a la mañana todo su mundo cayó en oscuridad. ¿Piensas cuán desesperación y frustración debió haber sentido? ¿A dónde volteará? ¿Al frente? ¿Hacia atrás? ¿A los lados? No veía nada. Todo era oscuridad. De esa oscuridad tu madre quería encontrar algo. Debió de haber intentado todo para encontrar un poco de luz. Imagina cuán feliz debió haber estado cuando conoció a tu padre. Se enamoró de él y se casaron. Posteriormente, cuando te tuvo, tu mamá debió haber sido la persona más feliz del mundo entero. Pero ella... eras más que una hija. Eras su esperanza, su porvenir, su alegría. Te convertiste en su vida y en su luz. Si tu mamá tenía una razón para vivir, eras tú. En ese momento, el motivo de su felicidad fuiste tú. Seguramente eras todo para ella. Eso eras tú, para tu madre. ¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que debió haber sentido cada vez que te quejaras y te echabas la culpa? ¿Cuando la maldecías? La estudiante estaba totalmente conmocionada, pues nunca había reflexionado en todo esto ni una sola vez. Desde que nació hasta sus 21 años, jamás había tomado en cuenta el corazón de su madre. Así que el agua busca abrirse paso hacia abajo y no puede fluir si topa con un muro, hasta que logra colarse. Esta chica llevaba encerrada en su corazón 21 años. Aunque vivía con su madre, cierta fuerza que desconocía tenía encerrado su corazón y no la dejaba ir más allá de sus propios pensamientos. Esta fuerza le impedía acercarse, sentir o conocer el corazón de su mamá. Mientras escuchaba a la esposa del director, comenzó a sentir el corazón de su madre y entonces pensó: cuando se metió a estudiar en la escuela para invidentes, debía haber sido muy difícil para ella. Probablemente usaba un bastón blanco para ir percibiendo el camino a la escuela. Sin duda alguna debió haber pasado gente a su lado que se reía de su situación y murmuraba sobre su ceguera. Me pregunto qué debió haber sentido al caminar mientras los transeúntes se burlaban de ella. Este era el corazón de su madre que en los últimos 21 años había pasado por alto. Aceptaba cualquier pensamiento que pasaba por su mente y todo ese tiempo se había llenado de resentimiento y de dolencias. Culpaba a su madre de su miseria y todo le echaba en cara. ¿Por qué tengo que sufrir la ceguera de mi mamá? Si no podía ver, ¿por qué me dejó nacer? Si ni siquiera puede cuidarme. Por primera vez en su vida, esta chica que se le pasaba diciendo todas estas cosas comenzó a pensar en su madre. Conforme reflexionaba en todos los difíciles días que su madre debió haber vivido, uno tras otro se sintió completamente impactada.
En todo el tiempo que viví con ella, ¿por qué nunca me detuve a pensar en lo que ella estaba sintiendo? ¿Quién levantó ese muro entre nosotras que impidió que nuestro corazón fluyera entre sí? Esta estudiante se había limitado a vivir su propio mundo y ni una sola vez había traspasado sus propios pensamientos para conmoverse siquiera de su madre. Cierta fuerza desconocida le impedía hacerlo. De otro modo, hubiera percibido rápidamente la calidez del corazón de su mamá y sus prácticas hubieran sido muy distintas. Mamá, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal los masajes? ¿Algún cliente malo te hizo sentir incómoda? Es lo que hubiera preguntado. No, los clientes se acercan a mí, no se sienten bien porque están enfermos, pero cuando les doy un masaje sienten un gran alivio y me regalan una sonrisa. Me produce mucha alegría hacer lo que hago. Pero mami, ya no vives como con mi papá y gastas en mí todo lo que ganas dando masajes. Creceré rápidamente, ganaré dinero y te haré feliz, mamá. Quiero que tu vida sea agradable. Ay, amor, con solo escucharte me haces muy feliz. Hubiera sido muy agradable que sus corazones fluyeran así. Evidentemente, al vivir en la casa de distintos parientes desde muy pequeña, creció siendo regañada y atravesando numerosas adversidades. Qué lindo sería si hubiera dado cuenta de esto y hubiera recibido el corazón de su madre año tras año. Un buen día de verano, a los 21 años, finalmente escuchó algo por primera vez. Era el porvenir de su madre. Era su esperanza. Era su alegría. Eres su vida y su luz. Eres todo para ella. ¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que debió haber sentido cada vez que te quejabas y te echabas la culpa de todo? ¿Cuando la maldecías? Estas palabras despertaron el corazón de la chica que había estado durmiendo profundamente. Por primera vez en su vida comenzó a percibir el corazón de su mamá. Se sentía sumamente triste y avergonzada. Días más tarde era su cumpleaños. La mayoría de los estudiantes que viajan a otros países a participar como voluntarios no llevan dinero consigo, por lo que es difícil comprar un boleto de autobús o incluso un pequeño dulce. A pesar de todo, los demás voluntarios consideraban a la chica su amiga y deseaban celebrar su cumpleaños, por lo que le presentaron un pequeño regalo. Le cantaron feliz cumpleaños y le entregaron el obsequio. Enseguida el director se acercó y le dijo: a ti no es quien debemos celebrar tu nacimiento, es a tu mamá, a quien debes agradecerle todo lo que pasó para tenerte. ¿Por qué no la llamas? La esposa del director le dio el teléfono. Hacía mucho tiempo desde la última vez que había llamado a su mamá. Empezó a digitar los números y después de los timbres le contestó su madre. ¿Hola? ¿Quién habla?, preguntó la señora. Soy yo, mami, respondió la chica. Dios mío, ¿cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Estás comiendo bien? Al escuchar la voz de su madre en el teléfono sintió su amor por primera vez. Mi madre me ama muchísimo. Entonces comenzó a contarle lo mal que se había sentido. También quería decirle cuán agradecida estaba que la hubiera dado a luz, pero le resultaba difícil encontrar las palabras. Mamá, dime, inquirió la señora. Mamá, repitió, dime, hija. Muchas gracias por darme a luz, mami. De pronto la señora rompió en llanto. Era la primera vez que en su vida que había escuchado unas gracias de su hija de 21 años. ¿Por qué lloras, mamá? Me he portado muy mal contigo. Estoy muy agradecida de que seas mi madre. Era la misma hija que solía culpar constantemente a su madre y que decía insolencias como ¿por qué me tuviste si ni siquiera pudes ver? La misma persona que se dirigía a su madre pidiéndole dinero. ¡Dame dinero! ¿Para qué?, preguntaba la señora. Tengo que comprar pinturas. Acabas de comprar hace poco. Si compro pintura una vez, ¿significa que ya no necesito más? Necesito comprar más. Es la única manera en que podré seguir estudiando. Está bien, te daré dinero. Así es como engañaba a su madre para obtener dinero que usaba para beber con sus amigos. Durante 21 años se había comportado como un monstruo, pero finalmente ese día se comportó como una hija para su madre. Mamá, estoy muy feliz de que seas mi madre. Yo también. Me hace muy feliz que hayas crecido también. La felicidad se hacía cada vez más presente mientras intercambiaban palabras cálidas y amables.
Hoy en día el corazón de la hija está en sintonía con el corazón de su madre. Después de finalizar un año de servicio de voluntario en el extranjero, regresó a Corea. Cientos de estudiantes como ella realizan el servicio voluntario en más de 60 países del mundo y finalmente se reúnen para preparar el festival de regreso de Gulneot Corps. Abarcan varios programas y en donde se exhiben bailes de los países en los que fueron voluntarios y los jóvenes hablan sobre su experiencia durante el voluntariado. Una de las presentaciones del festival se conoce como Historia Real, que es una interpretación en la que actúan los voluntarios que han regresado y en la que representan la historia de un voluntario que ha experimentado un gran cambio en su vida. La historia real de este año fue la historia de la chica que se fue a Tanzania y que vivió un gran cambio. La última interpretación del festival se llevó a cabo en el Parque Olímpico de Seúl, donde participó la madre de esta estudiante, y aunque no pudo ver la representación, entre el público sentada escuchó toda la obra. Posteriormente, le preguntó a la hija: ¿en ese entonces te portabas tan mal? Pero mientras decía esto, no podía evitar sonreír. Actualmente, esta señora y su hija viven muy felices juntas. La gente conoce su tipo de sangre, conoce su estatura, van a que le revisen la presión arterial y pueden conocerla rápidamente, pero no conocen el aspecto de su corazón, no tienen ni idea de por qué sienten dolor en su corazón, por qué están tristes o por qué su personalidad fluctúa tanto. Ser afortunado en la vida no significa ser feliz. Hay que conocer el mundo del corazón. Cuando las personas comienzan a pensar con mayor profundidad, conocen el mundo del corazón porque este es invisible a los ojos y no se puede tocar con las manos. La gente vive sin querer razonarlo. Cuando la gente inicia esta búsqueda, lo primero que descubre es que tenemos dos corazones en nuestro interior. Un corazón dice: quiero ser honesto, tener una vida honrada, estudiar y convertirme en una gran persona. Pero el otro corazón surge de mi interior y me arruina la vida. Hace que me queje de mis padres, que permanezca en una relación miserable. Orilla al esposo y a la esposa a vivir una relación llena de discordia. En la vida de las estudiantes de la que hablo, durante el 21 años pensó en muchísimas cosas menos en qué sentía su madre. Alguien cerró su corazón y le impidió hacerlo. Incluso si no quisiera conocer el corazón de su mamá, podría hacerlo rápida y fácilmente, pero alguien levantó un muro en su interior y la volvió incapaz de sentir ese corazón. De vez en cuando vemos a personas caminando por la calle de la mano de espíritus inmundos. Se dice que están poseídas por demonios. Algunas mujeres se desnudan en público y arrojan sus ropas por doquier. Al principio, cuando comienzan a quitarse las ropas, sienten vergüenza y dudan por un momento. Después de buenas a primeras, se quitan toda y andan de aquí para allá. Una poderosa fuerza que trabaja en su interior y que provoca que se desnuden en público es mucho más grande que sus sentimientos de vergüenza. Es el poder que los arrastra todo el tiempo. Cuando alguien logra conocer el mundo del corazón, la probabilidad de que vuelva a caer en la adicción a los juegos, a las drogas o intento de suicidio es casi nula. He conocido mucha gente con tendencias suicidas, pero quienes se suicidan no van diciendo «quiero morirme» y luego se matan. No es así como funciona. Simplemente desde dentro de su corazón surge un repentino deseo de suicidarse. Cuando vivía en Daejeon, una mujer de 40 y tantos años vino a mí porque estaba poseída por un espíritu inmundo y me pidió que orara por ella. Un día, cuando regresé a casa del trabajo, esta mujer ya estaba parada en mi puerta, llorando y llorando. Recuerdo que fue sumamente difícil escucharla llorar, por lo que le pedí que dejara de hacerlo, pero era inútil. La dejé hacerlo sin más. Días después, cuando logró serenarse, pudimos hablar una conversación. Le pregunté por qué había llorado tanto y me respondió: desde mi interior las voces me decían: has cometido demasiado pecado. Cuando mueras te irás al infierno. Si de todos modos te irás al infierno, es mejor que lo hagas desde ahora. Cuando te mueras todo habrá acabado.
escuchaba estas voces, pero no quiero morir, pero desde el fondo de mi corazón las voces insisten que debo morir. Pensé que esto iba a terminar por matarme, por eso no dejaba de llorar. Le dije que nunca le hiciese caso a esas voces. Sin discernimiento, la gente tiende a prestar atención a cualquier pensamiento que viene a la mente, pero si analizan sinceramente su corazón, verían que si bien tienen perspectivas y planes, también hay un corazón que se opone a lo que surge en su interior. Todo proviene desde dentro y, dado que unas fuerzas opositoras son más enérgicas, no pueden evitar ser arrastrados por ellas. Al pensarlo con detenimiento, es fácil darse cuenta de que hay otro poder interior que no es uno mismo, que intenta arruinarnos la vida y ejerce una gran fuerza en nuestra persona. Cuando no conocemos ese corazón, sencillamente asumimos que somos así porque proviene de nuestro interior y por eso le hacemos caso. Como consecuencia, cometemos errores en nuestra vida. Varios años eduqué a los internos de la prisión de Daejeon y de la prisión de Suwon. La mayoría de los reclusos que conocí eran personas que habían cometido crímenes muy escandalosos, que habían sido noticias en los periódicos. Las personas que cometen esos grandes crímenes no hablan al respecto con facilidad. En realidad no desean hablar con nadie sobre sus fechorías. Durante las sesiones de asesoramiento, uno a uno, los prisioneros me decían los pecados que habían cometido porque soy pastor. Lo curioso es que la mayor parte dicen cosas como: pastor, hasta entonces había sido muy feliz. Como si alguien los hubiera programado con antelación para hacer todo eso. No obstante, en algún momento de su vida, otro corazón comenzó a dirigirlos y la felicidad desapareció. Paso seguido comentan lo siguiente: pastor, cuando cometí ese crimen estaba fuera de mí. Incluso hoy en día no logro recordar con exactitud qué me pasó. En realidad no quería hacerlo. Estaba poseído o algo así. Cuando lo cuento, nadie me cree. No se puede afirmar que quienes cometen grandes crímenes son los únicos que experimentan este tipo de cosas. El espíritu maligno entra en todos nosotros y nos posee. Quiere arrastrarnos a la depravación, a la arrogancia e inevitablemente a la destrucción. Sin darse cuenta, las personas creen en los corazones que surgen en su interior y se dejan destruir mientras siguen ese camino. La estudiante de la que hablé anteriormente pudo haber cuidado a su madre y vivido a su lado sin problemas, pero a sus 21 años estaba llena de amargura y de quejas, y pensaba que su mamá era el enemigo, hasta que un día conoció el corazón de su madre y su vida comenzó a cambiar. Cierta fuerza invisible bloqueó su corazón y la volvió completamente incapaz de sentir a su mamá. Todo esto lo volvió miserable, pero ahora se ha liberado de ese corazón y vive realmente feliz. Debemos conocer el mundo del corazón. Vivir honesta y diligentemente no significa que seremos felices. Debemos saber que hay un corazón maligno en nuestro interior que nos arrastra con fuerza. También hay que conocer las enfermedades del corazón y saber cómo disciplinarlo, controlarlo y domarlo. Una vez que atravesemos el corazón, amaremos a los demás y viviremos contentos. Vi una película llamada Una mente brillante, cuyo personaje principal era una persona común y corriente que a su vez era un famoso matemático. Toda su vida vivió siendo arrastrado por 3 personas que la gente no podía ver, pues solamente existían en su mente. Una de esas 3 personas era una jovencita. En una escena, la niña estaba llorando y él la consuela. Pero ante la mirada de quienes lo rodean, parecía que hablaba solo. Sufre una enfermedad mental profunda y en algún momento se percata de que la niña nunca envejece y que guarda exactamente la misma imagen a pesar del paso de los años. Es ahí cuando piensa que las 3 personas no son reales. Más adelante, esta persona recibe el Premio Nobel de Economía y las 3 personas incluso están presentes en la ceremonia de premiación. En la escena, el erudito se dice a sí mismo: no son reales, y los pasa de lado.
Si no se hubiera liberado de esas personas, entonces el espíritu maligno hubiera dirigido su vida entera. En la mayoría de la gente, es muy raro ver espíritus similares, pero en el mundo de los pensamientos, a menudo los corazones son arrastrados por ideas malignas y sufren muchas dificultades. Cuando los corazones comienzan a surgir en nuestro interior, el simple hecho de reconocer que no todos nos pertenecen disminuye el riesgo de prestarles atención. También nos liberamos de los pensamientos oscuros que transgreden nuestra paz y nos arrastran a la miseria.